Estamos en el aire. Saludos a todas las personas que sintonizan este Bufete Emanueli, el podcast. Bienvenidos y bienvenidas a el episodio número 17, que lo hemos titulado Privatización de la generación de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Qué sabemos? ¿Qué significa para mí? Yo soy la licenciada Jessica Méndez Colbert. El licenciado Rolando Emanueli Jiménez. La licenciada Zoe Negrón Comas. Bueno, y tengo que explicar unas cuantas cositas antes de empezar en este episodio. Primero, cuando decidimos el tema de este episodio, ni siquiera sabíamos exactamente qué iba a pasar para poder presentar en el día de hoy, que grabamos los jueves. ¿Por qué lo digo? Pues porque había toda esta incertidumbre, toda esta confidencialidad sobre el contrato otorgado, que ya ahora sabemos que se ha otorgado a Genera PR LLC para la privatización del área de generación de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y en el momento en que sacamos la publicidad para este episodio, ni siquiera teníamos el contrato a la mano. Así que un poco íbamos en aquel momento pues a explicar lo que sabíamos hasta el momento, y en esa discusión necesariamente también hay que comparar con lo que ha sido el proceso de otorgar el contrato de Luma. Pero ahora que ya tenemos ese contrato que salió escasamente ayer miércoles por la tarde, pues nos dimos a la tarea de revisarlo, de estudiarlo para poder hacer este episodio inicial, pero definitivamente vamos a tener que hacer episodios posteriores según se vaya profundizando en las cláusulas del contrato. Estamos hablando de entre exhibit y una cosa y la otra, más de 300 páginas que hemos estado revisando y estudiando, así que con toda probabilidad pues según sigamos leyendo y sigamos escudriñando ese documento, pues van a salir muchas otras cosas que vamos a tener que discutir. Pero es un tema sumamente importante porque, como hemos dicho, en asuntos que tienen que ver con Luma o con la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica, pues esto nos afecta a todos y todas. Vamos a ver definitivamente un aumento en la factura a la luz de esta nueva transacción de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y es importante que sepamos lo que realmente está pasando, no lo que nos quiere vender el gobierno y los que favorecen este proceso de privatización, que ciertamente va en contra de todos los intereses del pueblo. Así que vamos a abundar en el caveat que haces en términos de que la información salió apenas ayer. Obviamente nosotros hemos revisado el contrato de una manera general, hemos profundizado en varias de las cláusulas que nos llaman la atención o que son de nuestro interés. La información que vamos a dar aquí no son apreciaciones o yo creo que, sino lo que vamos a decir sí está fundado en lo que dice el contrato, pero hay otras áreas que realmente necesitan más análisis porque son documentos bien extensos. Iba a mencionar que además del contrato, que tiene 300 páginas, está el informe de la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas, que también tiene 300 páginas, que tiene mucha información relevante para entender el alcance de este contrato, y poco a poco, según se vaya analizando cada una de estas cláusulas, hay que ir integrando tanto lo que dice el contrato como lo que dice el informe y poder entonces fundar unas opiniones un poquito más sólidas sobre todos los aspectos del contrato. Así que coincido con Jessica que este será un programa introductorio donde luego vamos a tener que ir analizando detenidamente. Esto empieza un proceso de transición que va a ser bien intenso porque es un proceso corto, así que todas estas controversias que los contratos generan van a ir aflorando tal vez mucho más rápido que con el contrato anterior de Luma, que tuvo un proceso de transición de un año. En este caso es 90 días. Y que en esta discusión, pues precisamente tenemos, como decía ahorita, tenemos el beneficio, por decirlo de esa forma, de haber pasado por todo el proceso de Luma, y que pues por eso vamos a estar comparándolo, porque además está decir pues que no han aprendido nada
las personas que se supone que dirijan este país pues no han aprendido nada sobre ese proceso tan difícil y tan malo para el pueblo de Puerto Rico con el contrato de Luma, y pues no los han hecho peor con este contrato. Así que con todas esas aclaraciones, caveats, disclosures y todo eso, pues vamos a comenzar la discusión y yo voy a ir por ahí tirando preguntas a propósito para que podamos, para provocar la conversación, pero pues tenemos que empezar por el principio, ¿verdad? Yo creo que empezando por el principio quiero hacer un caveat tal vez. ¿No han aprendido nada? Bueno, porque sí vimos comparando también con el proceso del contrato de Luma, vimos que aprendieron a esconderse más de lo que ya se estaban escondiendo. El proceso para seleccionar a Genera fue mucho más secreto de lo que fue el del contrato de Luma, y recordarán lo secreto que fue el proceso del contrato de Luma. En el caso del contrato de Luma, nosotros nos llegamos a enterar, ¿verdad? No fue una notificación oficial, ni un anuncio a la prensa, ni un aviso del negociado, pero nos llegamos a enterar porque se abrió el expediente para el 2020 de cuando se solicitó que se presentara, que se le diera a Luma el certificado de cumplimiento de energía, ¿verdad? Para ese momento no sabíamos que era Luma, pero sabíamos que había un proyecto en proceso y estaban solicitando que se aprobara por parte de la Autoridad de Alianzas Público-Privadas. En el caso de Genera, no fue hasta hoy que se abrió el expediente por primera vez en el negociado de energía y se pudo observar dónde estaban los documentos que se utilizaron para dar ese certificado de cumplimiento energético, sin el cual no se puede hacer este tipo de contrato de alianza. Así que, a pesar de que estaba ante la consideración del negociado desde el ¿cuándo de octubre? 21 de octubre 21 de octubre, pero el país a oscuras, ¿verdad? Sí, y para aclarar qué significa abrir el expediente, es que el docket, el registro de todos los documentos del caso, se haga público, porque hay una página de negociado donde uno puede ver los casos y los documentos, y eso no se hizo público hasta ayer en la tarde. Hoy. Ayer fue que salió el contrato sí, en la página de las alianzas público-privadas, y hoy en la tarde fue que salió el documento del negociado. Por eso, tiene información también relevante a esto. Y el domingo, que estaba ¿verdad? La gente en plena fiestas de la calle San Sebastián, etcétera, y que están preocupados con otras cosas, y que a fin de semana ahí es que se hace el anuncio de que pues se ha logrado este contrato, obviamente sin tener el contrato ahí disponible para que todo el mundo lo pueda evaluar, y del domingo el día de ayer, miércoles en la tarde, hemos estado acá en la oficina en un estrés esperando a que saliera el documento para poder evaluarlo. Por eso decía que incluso sacamos la promoción de este episodio sin ni siquiera saber qué era exactamente lo que iba a pasar. Y un poco abundando en lo que decía sobre las cosas que han aprendido mal con este contrato de Genera, también es que yo diría que hasta se les hizo un poco más fácil la redacción de este contrato, porque muchas cosas literalmente son copy-paste del contrato de Luma. Hay muchas cláusulas que son exactamente las mismas que vienen, que arrastran de aquel contrato. Y la estructura del contrato, el modelo de negocios, las compensaciones que se dan, las funciones que se delegan, es prácticamente una copia en términos estructurales de lo que es el contrato de Luma, y los señalamientos que se hicieron en contra del contrato de Luma tiene que ver con esa distribución desproporcionada de beneficios, de poderes, de penalidades, ¿verdad? Según están distribuidos en ese contrato, pues también uno puede ver ese mismo esquema en este contrato. Y que el mero hecho de que sea un contrato de alianza público-privada, como le quieren llamar, porque nosotros nos sostenemos en que igual que el contrato de Luma, pues no, esto no es un contrato de alianza, porque no hay tal cosa, ¿verdad? Como ¿cómo podría decir? Ese apoyo entre la entidad de gobierno y la entidad privada, donde cada cual aporta para que se pueda llevar a cabo ese concepto de alianza. Eso también lo aprendieron mal, porque escribieron bien grande:
para que no haya duda, esto es un contrato de alianza. Claro, porque esa es la ironía de este proceso, ¿verdad? Que podemos identificar en la redacción de ese contrato como los planteamientos que se han hecho con Luma, por un lado, o no les importó y los siguen trayendo a este contrato para hacerlo igual de bueno, voy a tirar la palabra leonino porque es que no me quería anticipar, pero es que siguen trayendo cosas para hacer el contrato igual de leonino, pero por otro lado, algunos señalamientos que se están haciendo, pues vemos cómo en esta redacción de este contrato pues se manifiestan como ¿verdad? Pensaría uno por aquella experiencia que tuvieron con un ejemplo con el que contrato puedo dar es el asunto escandaloso del contrato de Luma, de la contratación de las matrices y afiliadas de Luma, ¿verdad? Permite que, en violación a todos los principios éticos de comercio, ¿verdad? Luma pueda contratar a sus matrices y a cualquier compañía que creen para quedarse entonces con los fondos federales. Pues este contrato, pues ya no es tan expreso en cuanto a que, como dice el contrato de Luma, para aclarar cualquier duda, las matrices y afiliadas son suplidores de Luma. Aquí meramente dice que Genera puede contratar a las compañías afiliadas o matrices, pero la única obligación que tiene es de divulgárselo al administrador. Y eso no es ningún tipo de limitación a que se violen los principios éticos de que las licitaciones sean competitivas y que se esté dilapidando el dinero en compañías que generan ganancias a los mismos accionistas. Eso es algo que es básico, ¿verdad?, en la contratación del gobierno, que no haya conflictos de intereses. Y en este contrato se permite la misma conducta, pero el lenguaje se cambia para que no sea tan chocante como es en el contrato de Luma, pero pasa lo mismo. Genera puede contratar compañías que se creen mañana mismo aquí en Puerto Rico, donde el accionista o los accionistas sean New Fortress o cualquier otro socio, y Genera podría adjudicarle contratos a esa compañía sin ningún tipo de limitación, en violación obviamente a las reglas de conflictos de interés. Así que ellos han ido ajustando la redacción, en donde tú ves que sí han incorporado las experiencias que han tenido, pero no para mejorar realmente, sino para salirse con la suya de la misma manera. Hacer el lenguaje un poquito más ambiguo, hacer el lenguaje un poquito más suave, pero siempre el efecto va a ser el mismo. Así que ese es parte del proceso de este contrato en términos de cómo se diferencia. Sí, y lo que mencionas con ese asunto de la subcontratación, en realidad es más bien que esté una compañía que esté registrada en el Commonwealth de Puerto Rico, que ya vimos con Luma la experiencia de cómo registran las compañías aquí, pero en realidad siguen siendo ellos mismos. Y pues es realmente una falacia el decir, no, que es que le van a dar prioridad a las compañías puertorriqueñas para subcontratar, etcétera, porque no hay ninguna obligación expresa como tal que donde uno pueda distinguir entre lo que es realmente una compañía local ¿verdad?, establecida aquí, o una que se hizo ayer y que les pertenece a ellos y que simplemente está registrada bajo el Departamento de Estado como autorizada a hacer negocios aquí en Puerto Rico. Otra cosa que debo mencionar, que es igual que en el contrato de Luma, como estaba diciendo Rolando, es la estructura, ¿verdad? Porque hay muchas personas que tienen la confusión y piensan que este contrato era para vender las plantas, para mover los activos, y no es lo que estamos viendo aquí. Ahora mismo lo que estamos viendo es otro contrato de operación y management y manejo del sistema. Bueno, no del sistema porque ahora estamos en las plantas, pero es un contrato para operar. No es un contrato en el cual le estamos dando las plantas por el momento a un privatizador. El privatizador lo que va a hacer es manejar lo que ya existe de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y igual que con el contrato de Luma, la compañía privatizadora Genera no hace ninguna inversión, ni siquiera en la infraestructura, ni para obtener el contrato. Por el contrario, tenemos primero, igual que con Luma, un fee fijo, una cuota fija que se le va a pagar, que sería de 22.5 millones, ajustados también como Luma a la inflación por los años que estén trabajando, más unos incentivos por las distintas métricas de desempeño que tengan, dependiendo de lo que
de lo que logren mientras están en funciones, y las operaciones se van a sufragar con cuentas de banco creadas creadas y financiadas por la Autoridad de Energía Eléctrica. Igual que con Luma, aquí lo que tenemos es te voy a pagar para que manejes este asunto, pero yo soy la que voy a sufragar todas las operaciones en tu proceso de hacer ese manejo. Así que la estructura es la misma. No estoy realmente cambiando nada, estoy pagando más por el mismo servicio. Entonces estoy como quiera yo pagando por ese servicio. Que cabe preguntarse entonces cuál es la necesidad de este contrato, porque no hay un elemento de reducción de costos. Aquí no hay un asunto de que con este contrato vamos a bajarte la tarifa, de que es que nos falta esta inversión que pudieran hacer, es que vienen a mejorar esto. Es que no hay nada que se desprenda de ese contrato como un servicio que pueda traer Genera, que la Autoridad de Energía Eléctrica necesitaba para poder cumplir con sus operaciones y poder proveer el servicio. Es lo mismo que Luma, y me atrevo a apostar que igual de deficiente, pero igual de caro e igual de deficiente, porque ni siquiera tienen el personal para poder comenzar las operaciones, porque hasta eso mismo se le requiere un mínimo de empleados con los que tienen que empezar a operar, porque definitivamente aquí no es lo mismo que como en el de Luma, que quizás decían, pues traigo gente de afuera que han trabajado en transmisión y distribución. Aquí también hay un elemento de lo viejas que son esas plantas, y de que hay un personal ahí que tiene un expertise, que ese conocimiento no lo pueden encontrar en otro lugar. O sea, esas plantas nosotros mismos nos han contado, ¿verdad?, sobre cómo hay ciertos aspectos de la operación dentro de esas calderas y de esas plantas que solo las conoce el que está allí, porque no están ni escritas en un manual de operaciones. Por eso es que el contrato requiere como condición precedente que se contraten una serie de personas, y hay un exhibit que establece cuáles son esas personas. Creo que son 98 personas sin los cuales no podría operar el contrato, y es obviamente porque hay un personal que es indispensable y que viene de la propia autoridad. Ahí viene otra vez el punto de la necesidad. ¿Qué pasa? Tú no eres experto en este tema, tú no ibas a traer un conocimiento y un expertise. No, lo que hacen es moviendo el talento que hay en la autoridad para esta compañía, y de paso moviéndolos con limitaciones entonces en los derechos sindicales y en los derechos adquiridos que tienen los empleados dentro de la Autoridad de Energía Eléctrica. O sea que los quieren mover, pero a costa de que los empleados renuncien a una serie de derechos que tienen, ¿verdad?, conforme al convenio colectivo y conforme a la ley 120. Así que en ese sentido no vienen a aportar ningún expertise. No es necesario que ellos participen en estos procesos porque la autoridad lo está haciendo, y para colmo, las personas que van a hacer ese trámite son los mismos empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, y eso nos cuesta todas estas partidas que aunque es un fee limitado de 22.5 más costo de vida, hay que señalar que hay unas bonificaciones, y que esas bonificaciones podrían llegar hasta un máximo de $100 millones. O sea que aquí nos han disfrazado el cargo fijo poniendo una cantidad bajita, pero las bonificaciones las han puesto a un nivel estratosférico. En el caso de Luma, tal vez esta es otra de las instancias en donde ellos le dieron un giro a esto para que no fuera tan impactante, y por eso dicen, no, el honorario es razonable. En el caso de Luma, el grueso del pago es el cargo fijo. Las métricas son y los incentivos son 20 millones. Pues aquí invirtieron. El grueso es la bonificación y el cargo fijo es la partida menor. Pero yo te aseguro que eso está diseñado para que se pueda cumplir con esos incentivos y para que esa compañía viene a ganar. Esos accionistas de la compañía lo que quieren son réditos, dividendos, y en ese sentido pues debe ser una ruta cómoda para Genera, porque si no hubiera establecido esas métricas. ¿Cómo las estableció? Porque las negociaron
específicamente para eso, debe ser una ruta cómoda para que ellos puedan obtener unos incentivos significativos que hagan que esa cantidad que se le paga anualmente sea una muy por encima de los 22.5 millones de dólares y por ende tenga un impacto significativo en la tarifa, porque todo eso, o sea, ellos no ponen nada, todo eso sale de lo que nosotros pagamos mensualmente con la factura de la energía eléctrica. Hay una pregunta en el chat que creo que engrana bien con donde estamos en el tema ahora mismo, que es si Genera va a recibir fondos federales. Y yo creo que tenemos que aclarar, como siempre lo hicimos con Luma y como lo seguiremos haciendo con Genera, que sí, van a utilizar fondos federales para hacer las mejoras, se supone. Vamos a decir, se supone que van a usar los fondos federales para hacer las mejoras a la infraestructura, pero es porque la autoridad recibe esos fondos federales. Esos fondos no le pertenecen a Genera, pero es quien nos maneja y por eso es la preocupación de los subcontratistas y las afiliadas. Porque esos fondos federales que se le asignan a la autoridad, porque son para el pueblo de Puerto Rico, para nuestro servicio esencial de energía eléctrica, entonces se les termina pagando a esas matrices, a esas afiliadas de los privatizadores, tanto de Luma como de Genera, pero es porque le pertenecen a la Autoridad de Energía Eléctrica. Por eso es que no les pueden vender los activos, porque si le venden los activos, ahí entran los problemas con los fondos federales. Y por eso también el contrato tiene un montón de exigencias sobre el procedimiento para utilizar y procurar los fondos federales. Y lo mismo, exactamente lo mismo pasaba con Luma. Por eso es que a Luma tampoco le venden el sistema de transmisión y distribución, entre otras razones. Y es que los fondos le pertenecen a la Autoridad de Energía Eléctrica. Y iba a mencionar un punto sobre los empleados y las empleadas, ¿verdad? Que sí hay un mínimo de empleados y empleadas que tienen que seguir trabajando por la naturaleza de sus funciones, pero se va a repetir lo que vimos con el contrato de Luma, donde vamos a tener empleados y empleadas otra vez desplazados en agencias de gobierno, porque por virtud de la ley 120 pues no pueden despedirlos por un contrato de transacción de la Autoridad de Energía Eléctrica, ¿verdad? Por un contrato de alianza, así que se va a repetir ese asunto. Hay dos asuntos importantísimos en cuanto a los empleados. Número uno, dice el contrato que los empleados que se muevan van a tener una protección durante 2 años contra el despido injustificado y que para que el patrono Genera pueda despedirlos tiene que cumplir con los criterios del despido injustificado que está en la ley 4 de la ley 80. Bueno, la ley 80 enmendada por la ley 4 y según enmendada por las demás que han venido. Pero ¿cómo que la protección de la ley 80 es por 2 años? O sea, si tú eres empleado privado, esa ley te aplica en todo momento, para siempre. Así que hay ahí un elemento que choca con la ley. El contrario a la ley en cuanto a eso, porque la protección de la ley 80 el patrono no la puede limitar. El otro asunto es que te mueves sin ningún tipo de tiempo acumulado. Los años de servicio no te los van a ahorrar y en ese sentido, si te despidiesen durante el periodo de 2 años o aún después del periodo de 2 años, la mesada va a ser una partida insignificante, la compensación que da la ley por razón de, ¿verdad?, la penalidad y compensación que da la ley por razón del despido justificado va a ser insignificante porque vas a tener meramente el tiempo de trabajo desde que estás en Genera y eso significa una renuncia una renuncia a tus derechos como empleado, que son otro de los puntos, ¿verdad?, que van a crear mucha controversia porque si Genera tiene que hacerle ofertas de empleo a los actuales empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica en el área de generación. De paso, no son los que estaban, ¿hasta qué fecha eso es? Junio 2021. Junio 2021, los que estaban trabajando en la generación, esos son los que tienen derecho a una oferta, los nuevos no tendrían derecho a una oferta, pero estos empleados tienen obviamente que sopesar si les conviene o no les conviene irse con Genera porque hay unas situaciones que van a afectar esa decisión en términos de beneficios, en términos de expectativas de trabajo, etcétera. Si Genera dice que te garantiza que te aplica la ley 80 durante 2 años, ¿qué está implicando? Que te puede despedir al 3er año como quiera, como es en Estados Unidos, employment at will, que es una cuestión de voluntad entre las partes. Si ya yo no quiero que tú vengas a trabajar, pues te quedas en tu casa.
Pues mira, hay una situación ahí que se tiene que ponderar, porque en realidad no se supone, ¿verdad? Se supone que la ley 80 aplique a todo esto, y en ese sentido el problema es que el que se mude pierde sus años de servicio, que son importantes para el cuantificar. Para el cómputo, porque el cómputo de esa mesada está se basa expresamente en cuántos años de servicio tiene la persona, y obviamente mientras más años de servicio, pues más alta sería esa compensación. Pero eso es un asunto que es totalmente incompatible con nuestro ordenamiento jurídico laboral. Y si se trata de una compañía privada, pues le tiene que aplicar la ley 80 y no puede tener un término de 2 años, sino que tiene que ser por el tiempo que sea que ese empleado o empleada esté trabajando allí, y que se pueda establecer, ¿verdad?, la justificación para un despido. Entonces, estos de empleados, los que decidan no irse a Genera, o Genera no los coja después de hacerle las entrevistas o lo que sea, tampoco es obligatorio. Les piden que le den prioridad a los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, porque se reconoce que tienen esa experiencia necesaria para llevar a cabo el trabajo. Pero los que decidan no ir, o los que no cojan en Genera, ya iba a decir Luma, porque es exactamente lo mismo, se van entonces a movilizar a otras agencias de gobierno. Y ahí se supone que mantengan los mismos derechos, pero hemos visto que esa no fue la experiencia con los empleados que fueron movilizados después de que lo primero que hicieron fue quitarles el plan médico. Y los empleados que se mudan, la única obligación de Genera es hacerle una oferta del salario base que sea compatible, ¿verdad?, similar al salario base que tenía en la Autoridad de Energía Eléctrica. Y esto limitado en cuanto a lo que dicen las leyes de autoridad. La ley 26, la 66, la ley 3. Y sin convenio colectivo. Así que van meramente con un salario y el plan de beneficios que tenga, si alguno, porque no ha sido anunciado, Genera para esos empleados. Pero tienen que renunciar, obviamente, a todos los beneficios que contaban con el convenio colectivo. Por eso es que es una determinación bien importante de esos empleados que hacer. Saldrá más información. Genera tiene que hacer las ofertas, ¿verdad? Tiene que hacer las entrevistas, y se tendrá que tomar la decisión individualmente a la luz de lo que le conviene en cada caso en particular. Pero es una situación donde desde ahora podemos decir que el que se mude no va a tener los mismos beneficios que disfruta en este momento trabajando para la Autoridad de Energía Eléctrica. Tal cual pasó con Luma, y que muchas personas pues quizás en ese momento pues no lo entendieron y dijeron, pues pero ¿por qué se fueron? ¿Verdad? Eso fue su decisión. Bueno, pero es que el propio contrato los pone contra la espada y la pared para tomar esa decisión, y aquí está pasando exactamente lo mismo, a excepción de que hay un exhibit que establece una cantidad de empleados, 98, en unas posiciones específicas que van a ser necesarias para poder operar las plantas. Y eso es parte de ese proceso de movilización, que es como llaman, aquí en vez de transición inicial como el contrato de Luma, le llaman movilización. Yo no sé si será como que una cuestión de darle un flow distinto al proceso, pero cambiaron los términos. Aquí en vez de una transición inicial de 1 año, como decía Rolando, está la movilización, que son 6 meses. No, la movilización es 90 días. De 90 días, disculpe, de 90 días. Y distinto al contrato de Luma, aquí no está ese periodo intermedio que tanto nos ha causado problemas, pero tanta discusión que ha causado con el hecho de si empezó o no el contrato de verdad, o si estamos todavía bajo el contrato suplementario. Por eso digo, aprendemos lo más, cómo hacer las cosas peor. Ahora no hay ese periodo intermedio, simplemente cuando pasen las condiciones de esa movilización, entonces es que empieza el contrato de 10 años. Sí, que aquí no va a haber la discusión que tuvimos con Luma de que ese contrato pues que se dejara expirar y que no se hiciera nada. O sea, aquí esto es lo que es. Sí, pero de igual manera, igual que en el contrato de Luma, Genera va a tener un derecho a una prioridad de pago en la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica, que es otro problema que tenemos, que entonces las cantidades que son exorbitantes que se le pagan a Genera, igual que se les pagan a Luma, se van a solicitar en el tribunal que se les pague antes que todos los demás acreedores. Y de eso no se ha hablado, que nosotros hemos escuchado, no se ha hablado todavía cómo eso va a afectar la quiebra de la autoridad, que es otro tema que es relacionado, complicado y frustrante. Sí, porque es una entidad que no tiene suficiente flujo de efectivo para cubrir sus obligaciones.
Ahora mismo estaba viendo un live donde estaba David Skill y estaba el representante de los consumidores, Tomás Torres Placa. Y David Skill, para que no saben quién es de la David Junta de Skill. Control Fiscal, sí. Y Kathy Concord, por favor, para Y no estaba dejarla Kathy fuera. Concord y estaba el Camino. Iván del Centro de Periodismo Investigativo. Pues Torres Placa estaba divulgando allí que en los últimos 2 meses hay una crisis de flujo de efectivo por falta de pago de los consumidores, de los abonados a la Autoridad de Energía Eléctrica. Y esto, obviamente, por el costo exorbitante de la energía aquí en Puerto Rico, por las condiciones económicas que estamos viviendo, y es algo que se anticipa que se ponga más grave por razón de que estos costos adicionales hay que incluirlos en la tarifa. Y de paso, el gobernador Omar Marrero, Fermín Fontanes, todos han dicho que no va a haber un aumento en la tarifa por razón de este contrato. Sin embargo, el contrato contempla específicamente que hay que hacer un nuevo presupuesto y que el negociado tiene que hacer una orden nueva de tarifas para cubrir todos los costos del contrato. Así que, ¿cómo es posible que tú le digas al pueblo de Puerto Rico, no, ahora mismo tenemos unos gastos operacionales, la tarifa que tenemos cubre los gastos operacionales, pero hay un contrato ahora que le va a costar entre 22 y 100 millones de dólares? ¿De dónde va a salir ese dinero? Sale de la tarifa. Entonces, si tienes la autoridad, no solamente que no puede cubrir sus costos operacionales, sino que también está en una crisis de efectivo, porque la gente no está pagando la luz, pues eso va a afectar la viabilidad del plan de ajuste de la deuda, que fue la pregunta que hiciste. ¿Cómo va a afectar esto la quiebra de la autoridad? Pues mira, va a tener un deudor que está en una peor situación en este momento que la que estaba un mes atrás o 2 meses atrás, y que le va a costar mucho más reorganizarse, lograr salir de manera airosa de la quiebra, y desafortunadamente la única manera en que va a salir es que nosotros paguemos más por la energía eléctrica. Así que va a ser un efecto adicional que va a elevar los costos y que va a afectar la reorganización de la Autoridad de Energía Eléctrica. O sea que yo nunca he visto esa locura de que como abogados de quiebra tú le digas al deudor, no, gasta más, cómprate un carro nuevo, sí, vete de vacaciones, de hecho, cómprate un jardinero, o sea, contrata jardinero. Y es que no pueden, Sí, pueden claro, incurrir en deudas nuevas, claro, mientras están en una quiebra. Tráete 4 personas para que te laven los carros, para que te limpien la casa, y así pues ya tú no tienes que lavar el carro ni limpiar la casa. O sea, el deudor tiene que ser responsable y tiene que hacer ajustes operacionales y presupuestarios para que su quiebra sea viable y pueda salir y tener un nuevo comienzo financiero. Aquí la Junta ha sido al revés. Meten a Luma, le dan 168 millones para el primer año, le dan luego 1.000 millones para llenar las cuentas, le dan 122 millones para el cargo anual, porque hay un costo de la vida, y antes era 115, pero ahora 122 millones. Contratan a Genera, le van a dar por lo menos 15 millones, y de paso el contrato dice que las partes se pueden poner a dialogar para pagar más en ese periodo de movilización. O sea que esos 15 millones es un más o menos. Con Luma se pasaron 38 millones. Y entonces le vas a pagar entre 22.5 y 100 millones de dólares a Genera para que haga lo que la autoridad hacía con un presupuesto fijo y mucho menor. Genera es un lujo. Genera un lujo que se están dando en un proceso, en medio de un proceso de quiebra. Y eso es una barbaridad y eso es un absurdo, que en el caso de un cliente nuestro de la oficina, pues el cliente tiene un salario. Él no puede ir al patrón y decirle, mira, estoy en quiebra, me tiene que pagar más. Eso no es ninguna razón para que le den un aumento. Aquí la autoridad, a base de todas estas medidas de la Junta de Control Fiscal y de sus acólitos del gobierno, de AFAF y de la Alianza Público-Privada, dicen, no, métele. O sea, vamos a hacer esto, vamos a gastar más, porque quien paga, el pagano está ahí, el pueblo que pague. Y eso es una barbaridad, es una irresponsabilidad del servicio público aquí en Puerto Rico, que va a crear consecuencias mucho más graves, porque no solamente afecta a la viabilidad de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Y qué pasa con el plan de ajuste de la deuda del gobierno central?
que hay que recaudar 3.350 millones anuales para poder gastar un peso en educación o en seguridad o salud, y que la energía es vital para el crecimiento económico. Alameda dice que después de 16 centavos por kilovatio hora, la economía empieza a desacelerar, y esto como va, ya está cerca de 30, ha estado por encima de 30, pero está cerca de 30 según los últimos datos que he visto. Pero con el plan de ajuste de la deuda que tiene que cubrir el contrato de Genera, que tiene que cubrir el contrato de Luma, pues se va a poner por encima de los 33 o 34. Y darle a los bonistas lo que no les corresponde, porque tampoco quieren recortar esa deuda sustancialmente como para que pueda ser un plan que se pueda pagar. Entonces tenemos aumento por plan de ajuste, los aumentos por Luma, porque Luma sigue sin control de costos y no los tendrá Genera tampoco. Entonces los aumentos por Genera, más las situaciones normales de que seguimos dependiendo del combustible fósil, por lo tanto eso va a provocar también aumento, más o sea, que tengan menos clientes porque se nos va la gente a energía solar, que no estoy diciendo que sea malo, pero que es algo que impacta los recaudos de la Autoridad de Energía Eléctrica. Antes de continuar, porque hay una pregunta que está relacionada a eso en los comentarios, que si la razón que no se está pagando la luz es porque tienen placas solares. Yo creo que es importante decir primero que a lo que se refiere a Rolando que estaba diciendo, cuentas por cobrar, es cuentas por cobrar, así que es lo que sí te toca pagar, no lo que no te toca pagar porque ya no estás utilizando. O sea, son dos problemas de ingreso, pero son distintos. Están las personas que ya no están creando demanda, no están consumiendo y por tanto no tienen que pagar luz, y están las personas que tienen que pagar luz porque la están utilizando pero no la pueden o no la quieren pagar, porque ¿verdad? Hay de las dos situaciones, mayormente no pueden, pero sabemos que hay de las dos situaciones. Así que cuando estamos hablando de esos déficits, son las personas que sí están consumiendo y no están, o entidades, y no están pagando. Sí, los que se van del grid, pues en la mayoría de los casos se mantienen con alguna conexión con energía eléctrica y pagan algo. Pero, y le venden y le venden, ¿verdad? Si generan suficiente. Pero en este caso se está hablando, bueno, de paso, el gobierno debe $200 millones. Y eso es algo que es desde antes de la confirmación del plan de ajuste de la deuda del gobierno central. Y la fluctuación que he visto de las cuentas por cobrar ha sido que en algún momento, hace como 2 meses, estaba en $1.200 millones. Luego en noviembre estaba en 700, y según la información que da Torres Placa, hoy, pues eso aparentemente ha subido, no lo he verificado, pero aparentemente ha subido, porque él dice que es realmente algo alarmante, que la gente no está pagando la luz, y el gobierno no está pagando la luz. Y yo pensé, adiós, la Junta no había resuelto todos los problemas fiscales del gobierno de Puerto Rico. No se supone que los presupuestos son balanceados para que la Junta se pueda ir de Puerto Rico. Pues mira, hay un problema ahí, porque ya el primer año donde la Junta dice que el presupuesto estaba balanceado, también debían los $200 millones de energía entre todas las agencias, municipios, etcétera. Así que es una situación donde las acciones de la Junta han ido agravando la situación del deudor por este afán y esta visión del neoliberalismo, de la privatización de los servicios públicos, y que los platos rotos los pague el pueblo. A mí me gustaría ir al principio, que no lo mencionamos, que este contrato también tiene los mismos vicios del proceso de aprobación que tuvo el contrato de Luma, y es que nombraron un combo de todas las partes que tienen que ver con esto, que todas son pitcher y catcher del proceso, para seleccionar a la compañía, y se supone que esa selección se haga a base de unos criterios, a base de un conocimiento, de un profesionalismo, y pusieron a los ejecutores de la política pública de privatización del gobernador Pierluisi en esto. Pusieron a Omar Marrero, que es el jefe de AFAF, ¿verdad? Y que también preside la Junta de Directores de las alianzas público-privadas. Y secretario de Estado. Secretario de Estado. Tiene 20.000 sombreros. Imagínense ¿Qué tiempo tiene para leer el contrato? ¿Qué tiempo tiene para leer el contrato? Pusieron ahí a Gil Enseñat, que es el presidente de la Junta de Directores de la Autoridad de Energía Eléctrica. Pusieron a Josué Colón. Pusieron, el otro es Gerardo Llorán, que ese es miembro de la Junta de Directores.
Y falta uno. Y Edison Avilés, presidente del negociado de energía. Que es una persona, abogado e ingeniero, que es el presidente del negociado, que es una entidad reguladora independiente e imparcial, y lo pusieron a adjudicar el contrato a esta compañía, y luego que lo adjudicó en la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas, se cambió el sombrero de evaluador del contrato y se sentó como adjudicador y autorizó el certificado de energía. De nuevo, porque así ocurrió. Ahí sí que no aprendieron tampoco nada, sí. Porque en realidad eso es evidente que le comprometieron la independencia del negociado, porque el presidente del negociado participó en el proceso. Eso de que no se puede ser juez y parte, eso no es algo liviano, eso es un principio fundamental sobre la imparcialidad de los que adjudican, de los que toman decisiones. Y un juez no puede ser socio de los abogados, socio de las partes que van ante sí, y luego se sienta a adjudicar las controversias de los contratos. No, el juez tiene que ser totalmente independiente. Y volvieron a cometer el mismo error. Así que y hay todo a puerta cerrada. Y todo a puerta cerrada. Unos vicios en todo el proceso que hacen que uno dude si esta gente son fanáticos de la privatización, si esta gente cometieron los errores más garrafales con el contrato de Luma, que todo el mundo los ha analizado, que entidades de un gran prestigio, ¿verdad?, como AIEFA, el Centro para la Nueva Economía, el Colegio de Ingenieros, los economistas de Puerto Rico han analizado este contrato y han dicho que es un contrato malo. Esa misma gente hizo lo mismo, porque su afán es privatizar y enriquecer a esas compañías, y de paso, ¿verdad?, porque pasa, eso es un efecto inmediato, se generan influencias, se conocen compañías, CEOs, vicepresidentes, y se generan influencias. Entonces, ¿qué pasa? Esas compañías privatizadoras se convierten en batatales políticos, porque Luma es un batatal político, donde se refiere, bueno, estaba viendo una información, no la he corroborado, pero nada más por la pertinencia de que hasta para la escuelita de Luma de celadores piden una carta de recomendación de un político. ¿Cómo va a ser eso? ¿Verdad? No entiendo cómo va a ser eso. Pero déjame, hablando de esas cosas que no entendemos, y era algo que debimos haber planteado al principio del programa. ¿Quién es Genera PR? Exacto. ¿A quién le pertenece Genera PR? Vamos a hablar de eso, porque sigue siendo parte del macondo en el que vivimos. Sí. Por favor, bueno, expliquemos. New Fortress Energy, ¿verdad? Que tiene un contrato para proveer gas natural aquí a la planta de Palo Seco, o de San Juan. De San Juan. Entonces, pero yo quiero hacer un asterisco antes de que, porque yo sé que la explicación tuya va a ser buena, pero antes de que supiéramos que es New Fortress, se nos había vendido que era un consorcio. New Fortress era como que partecita, pero no era completo. Pero el informe del comité de alianza que seleccionó a Genera dice que es una subsidiaria completamente perteneciente a New Fortress. Así que no estamos hablando de que tiene unos cuantos shares. Estamos hablando de que esto es New Fortress en un paquete nuevo. Y que la experiencia que hemos tenido con New Fortress no es para nada buena, porque para empezar se ponen a construir un terminal sin tener los permisos necesarios del FERC, y entonces tienen todavía hay toda una controversia sobre eso, que de hecho el contrato dice que no pueden tener ningún tipo de litigio ni pleito, y eso está ahí, así que yo no sé qué disclaimer o qué han hecho para hacerse de la vista larga con ese asunto, o quizás el hecho de que Genera, no es New Fortress, pues hace algún tipo de diferencia para ellos, y que New Fortress no ha cumplido con las obligaciones que tiene bajo el contrato para el suplido del gas natural, etcétera. Entonces esperamos que Genera, que nace ayer, digamos, ¿verdad? No es tan trágico como el contrato de Luma, que fue ahí bien unas semanas antes, pero igual que es una entidad nueva que se crea prácticamente con el propósito de poder lograr este contrato, y que sabemos que no tiene ningún tipo de expertise o alguien que, ¿verdad? Genera
tiene la experiencia y yo no me he enterado para operar compañías, ¿verdad? Para operar plantas de generación de energía eléctrica. Ninguna, para operar las de Puerto Rico ninguna, por eso No. que tiene que reclutar los 98 personas que vengan de la Autoridad de Energía Eléctrica para que le enseñen a cómo operarla. Y entonces hay que volver a preguntar por qué este contrato es necesario y también la prisa con la que esto se aprueba, porque estamos hablando de un documento sumamente complejo, muchísimas páginas, muchas repercusiones al otorgarlo, y la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica lo aprueba en menos nada. Ni siquiera quisieran esperar a su reunión ordinaria. Exacto, adelantan la reunión para discutir esto y aprobarlo. Así que, ¿qué está pasando ahí? Por eso estamos es que beneficiando. con Luma, cuando se analizó el contrato y nosotros hicimos nuestro informe y empezamos a divulgar los errores garrafales que había en el contrato, tú veías que el gobierno salía primero a defender una posición que no estaba anclada en el contrato y luego tenían que recoger velas y decir entonces lo que estaba en el contrato, pues es que no habían leído el contrato. El gobernador no se leyó el contrato, nada, ninguna de esas personas en la Junta de Gobierno cuando aprobaron el contrato de Luma no se leyeron el contrato. Es imposible leerse el contrato de un día para otro. Y ellos, por ejemplo, recuerdo en el asunto de la cláusula de fuerza mayor, de que Luma se puede ir en ocasión de un huracán, ¿verdad? Que se denunció eso, que nos podían dejar en el medio de un huracán, pues el gobierno salió a decir que eso era falso. Y después tuvieron que recoger las velas y decir, no, es verdad, porque cuando ven el documento y la prensa empieza a mirar el documento ya en especificidad, pues se dan cuenta de las mentiras que está diciendo el gobierno. Y así mismo vamos a ver con Genera cómo hay un contenido claro del contrato. Por ejemplo, la primera situación de desmentir al gobernador y a Marrero y a Fermín es que dicen que no va a haber un aumento en la tarifa y el contrato contempla que tiene que haber una nueva orden de tarifa a la luz de los costos del contrato. ¿Y qué significa eso? Eso significa que van a considerar otra vez todos los costos y sumar lo que cuesta Genera y decidir cuánto que va a ser el kilovatio hora ahora. Eso es un aumento. Pero entonces, vamos a ver en diferentes situaciones todo este proceso. En cuanto a New Fortress, ¿verdad? Que era la pregunta, no solamente hicieron un terminal que no tenía los permisos y han tenido que empezar nuevamente a hacer ese proceso que podría confrontar problemas porque tienen que hacer unas evaluaciones ambientales de riesgo de los daños a las comunidades, etcétera. Que no fue hasta que los vecinos dijeron, mira, aquí está pasando esto, Sí. que no se atendía el asunto. Sino que tienen una controversia potencial con la Autoridad de Energía Eléctrica porque no suplieron el gas natural durante un tiempo considerable y de hecho la Junta la semana pasada escribió una carta Junta de Control Fiscal. escribió una carta en la cual está preguntando, mira, ¿qué pasó con esto de el combustible, ¿verdad? Del gas natural que se supone que New Fortress provea? Y eso pues te anticipa que es una compañía que tiene serios problemas de cumplimiento, ¿verdad? Es una compañía delincuente ambiental, porque tú haces un terminal de gas sin que se cumpla con los permisos de la Comisión de Energía de los Estados Unidos, o sea, de un organismo federal. Eso no es poca cosa, eso es un acto de temeridad extraordinario. Pues esa es la gente que va a estar a cargo Y de la me generación en Puerto pregunto Rico. qué tipo de conflicto puede haber entre ese contrato de suplido de gas natural, yo no sé, yo lo tiro ahí al aire. No, es que ya se ha señalado. Con este contrato de la privatización de la generación. Y hay riesgos de que entonces no se cumpla con la política pública porque Genera tiene por New Fortress el suplido del combustible de gas natural a las plantas que Genera controla, y entonces ¿cuál va a ser el incentivo para moverse a la energía renovable? No, el negocio es redondo porque gano por el combustible y gano por la operación de las plantas. Obviamente hay un conflicto de intereses ahí. Eso es como el Centro para la Nueva Economía cuando evaluó el contrato de Luma dijo, este es un contrato que permite el que haya rentas ocultas. Esto de rentas ocultas lo que significa es flujos de efectivo que no sean aparentes. Y en el caso de Luma hay múltiples contrataciones que hay entre las diferentes entidades que existen actualmente en la Autoridad de Energía Eléctrica que hace que Luma reciba honorarios adicionales
pagos adicionales. Luma le provee otros servicios más allá de transmisión y distribución a la Autoridad de Energía Eléctrica, y esas son las rentas ocultas que señalaba el Centro para la Nueva Economía. Y eso también está potencial en el caso de Genera por esta situación de suplido de combustible. Le delegaron la compra del combustible a Genera. ¿A quién le va a comprar Genera? Obvio, claro. a las matrices o subsidiarias de las matrices que tengan doble ganancia, porque Genera va a comprar y ahí va a haber en esa transacción una ganancia de la compañía que le supla, pero sabe Dios que otras transacciones se han hecho en el proceso. Y además, supongamos el mejor escenario. Conseguimos el gas natural un poquito más barato. El 50% del ahorro que se obtenga es para Genera, porque lo dice el contrato. Así que cuando vamos a hablar de cuáles son los ahorros, si hubiesen ahorros, el 50% Genera se queda. Dígame si eso es un contrato leonino o no es un contrato leonino. Una pregunta que quería tirar al aire, que también viene de un asunto que fue de mucha controversia con Luma, es quién es el administrador en el contrato, ¿verdad? ¿Quién administra esto? Porque incluso con Luma pues hubo intentos, ¿verdad?, por parte de la legislatura para que no fuera la Autoridad de Alianza Público-Privada y que fuera entonces la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que, ¿cómo estamos en eso del administrador en este contrato? ¿Quién administra este contrato? Autoridad de Alianza Público-Privada. O sea que déjame repetirlo más duro por si acaso, es la Autoridad de Alianzas Público-Privada quien administra contrato. Los mismos que no pueden supervisar a Luma, ahora tienen que supervisar a Luma y a Genera. Sin el expertise todavía, sin el personal, pues esos son los mismos. Sin la voluntad. Pero ahora por lo menos el contrato lo dice. Claro. Dice que tienen que supervisarlo. Dice, claro, se la pusieron ahí, le pusieron el job description a Fermín Fontanés de que tiene que supervisar a Genera, como si eso no se cayera de la mata, como dicen en mi pueblo. Y también la cláusula que dice que el administrador, entiéndase la Autoridad de Alianza Público-Privada, es quien tiene que hacer los señalamientos de incumplimiento. Pues esa cláusula es un copy-paste del contrato de Luma, donde dice que el administrador tiene que hacer ese señalamiento, pero claro que Genera, al igual que Luma, tiene oportunidad para subsanar ese incumplimiento, o sea que no es algo, ¿verdad?, ahí automático, y que ya sabemos por experiencia que Fermín Fontanés ha admitido que no ha hecho ni un solo señalamiento de incumplimiento a Luma. En lo que va de ese contrato, pues definitivamente podemos esperar que tampoco haga ningún tipo de señalamiento a Genera, porque es que no sabe ni qué señalarle, porque es que no es la persona que debería estar a cargo de la administración de un contrato tan complejo como este. Es un copycat de Luma, con todos los defectos, deficiencias, con cambios en el lenguaje, pero para no crear una impresión muy fuerte en el pueblo de Puerto Rico, pero que tiene básicamente el mismo efecto. No ponen dinero, tienen ahora un cargo módico de 22.5 millones, pero comisiones hasta 100 millones, ¿verdad? Uh-huh. Así que te cambian un poco los hechos, la estructura, para dar la impresión de que no, son unos honorarios razonables, sí, pero cuando vamos a ver si cumple con las métricas, tienen todas esas bonificaciones sin control de gastos, porque la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas no tiene la facultad ni la voluntad de fiscalizar. El negociado tiene que aumentar la tarifa conforme a los gastos y le delegaron a Genera la presentación del presupuesto, o sea que la autoridad se desligó de todas las funciones relacionadas a la generación. Ahora esa Junta de Gobierno no tiene prácticamente nada que hacer. Y también le dieron los fondos federales para que puedan contratar a sus matrices y afiliadas para fines de que tengan doble, triple, cuádruple ganancia en el proceso de reconstrucción de las plantas. Así que la pregunta es necesaria, porque también hace falta pues traer otra vez este término de moda. Así que, sabiendo la contestación, pregunto, ¿el contrato de Genera PR LLC es leonino? Bueno, un contrato leonino es un contrato. Pero mira, vamos a
testigo, conteste la pregunta sí o no, y claro que lo vamos a explicar, pero es que yo quiero que la gente empiece a internalizar esto. Así que el contrato es leonino. Es un contrato que evidentemente es leonino, sí, para contestar tu pregunta. Claro, porque no te gusta decir que sí. ¿Ah? No te porque me parece que la explicación es mejor que meramente decir que sí, porque me gusta fundamentarlo, ¿verdad? Pero es que puede hacer no, es que es sí, ¿y por qué? Sí, es un contrato leonino. Próxima pregunta. ¿Por qué? Yo soy muy mal testigo porque... ¿Pero por qué? Pero déjame expresarme. Bueno, ¿por qué tú no me lo dices? Pero y que conste que esto es de la evaluación preliminar que hemos hecho del contrato, sí, porque sí. Pues esto hay que estudiarlo bien a fondo, pero obviamente, ¿verdad? De mirarlo, pues ya uno sabe que el contrato es leonino. El contrato es leonino porque está en contra del orden público, porque siendo un contrato donde se manejan los fondos públicos, se supone que haya una rigurosidad en la contratación por parte de los oficiales del gobierno para proteger al máximo los intereses del pueblo de Puerto Rico. Siendo fondos públicos no se puede hacer contratos que resulten en unas condiciones onerosas para el pueblo de Puerto Rico. Aquí tenemos un contrato que no es necesario porque la autoridad podría hacerlo. Un contrato que trae a una gente que no sabe cómo se operan las plantas y hay que para colmo pagarle para que opere las plantas. Un contrato donde esa compañía no pone ni un centavo, donde se le financia toda la operación y todos los gastos, donde para colmo se le dan incentivos hasta $100 millones. Incentivos que la Autoridad de Energía Eléctrica nunca tuvo, porque obviamente... Que se le delegan todas las autoridades. La autoridad queda sin ningún tipo de poder para gestionar y manejar la generación en Puerto Rico, donde el pueblo de Puerto Rico va a tener que pagar el aumento de esos costos, donde no hay control para que no se contraten las compañías afiliadas y matrices, donde no hay control en términos de cuál es la política pública de la energía renovable por los conflictos de intereses que permite el contrato al dárselo a New Fortress, que es la matriz, que es la que suple el combustible. Y si seguimos por perjudicar los intereses de los obreros, que deben ser protegidos conforme a los convenios colectivos, porque esto lo que representa es un intento de tratar de acabar con la unidad contratante, ¿verdad? Que hay dos uniones ahí, y que en realidad no provee para que los empleados tengan todos los derechos conforme a la propia ley que aprobó la legislatura, que es la ley 120, que se hace bajo un proceso de conflictos de intereses por los funcionarios que participaron en ese trámite, que se hace en desatención a disposiciones expresas de la ley, como este asunto que mencionamos anteriormente de la ley 80. O sea, cuando tú tomas todas esas consideraciones, tú te das cuenta de a quién beneficia este contrato. Y tú miras todo eso y tú te das cuenta, aquí se está beneficiando a una entidad privada que solamente responde a unos accionistas que quieren ganancias y se está entregando todo para recibir lo que ya se tenía, porque es que no hay nada nuevo que ellos vayan a aportar. Y eso, por definición, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico, es un contrato leonino. Y un contrato leonino es un contrato nulo, un contrato que no tiene efecto. Oye, ¿qué significa nulo? Porque hay un dato importante del contrato que voy a mencionar, pero explique. O sea, cuando un contrato es nulo, nunca existió, ¿verdad? No generó derechos, obligaciones, hay que devolver las prestaciones porque el contrato es nulo, ¿verdad? Ay, pero miren una cláusula por ahí del contrato que dice sobre el termination fee, que son 45 millones, es decir, si se tiene que cancelar este contrato en cualquier etapa o por cualquier razón, o invalidarlo, o todos los términos que ustedes quieran establecer para terminar esa obligación contractual, hay que pagar 45 millones. Y entre esos términos está incluido el que se declare nulo el contrato. Entonces, fíjate, sí. El contrato es nulo
sus cláusulas Nunca no tienen existió. ningún tipo de validez porque no existió, pero van a pretender cobrar 45 millones aunque se declare nulo el contrato. Eso es como una serpiente que se muerde el rabo, porque Sí. en realidad si el contrato nunca existió, tú no me puedes exigir el cumplimiento de ese pago de 45 millones de dólares. Pero se Claro. pone ahí, ¿verdad? Porque obviamente como estos genios de la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas negocian todo para el privatizador y nada para el pueblo de Puerto Rico, pues lo ponen ahí creyendo que con eso hay efectos jurídicos. Hablar un poquito de una diferencia que hay con el contrato hay un caballero que ha hecho la pregunta varias veces y yo he tratado de interrumpir cuando hablan de los empleados para poder hacerla, pero no quiero seguir ignorándolo porque ya yo creo que se está molestando conmigo un poco. Que él quiere saber qué va a hacer Genera si los empleados de la autoridad que conocen cómo operan las plantas no se van con ellos. Y la realidad es que pues va a tener que buscar a quién reclutar para hacerlo, pero sabemos que no van a tener el expertise necesario para llevar a cabo el trabajo de esas plantas específicamente. Y es una Así condición precedente que si no se cumple, la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas puede resolver el contrato. Bueno, puede pero dejarlo sin eso efecto. es no tener los empleados en las posiciones, pero no es que no cojan todos los empleados de la autoridad, lo que está preguntando el compañero. Si los empleados de la autoridad no se van para Genera, pues Genera va a tener que buscar la manera de que funcione sin tener las personas que saben cómo funciona. Y esto me trae también a otra pregunta que hay en otro de los comment sections, que nos preguntan si vimos en el contrato algo sobre decomisionar las plantas. Y sí, en es efecto, parte del es parte propósito del del propósito. contrato, porque el contrato tiene varios componentes cuando definen el propósito. Ese es uno de ellos, y obviamente el de la operación y el de el concepto de movilización. La movilización es la Demovilización. transición y la Demovilización es la Sí, salida. pero no hay fecha específica, va a depender de las órdenes que dé el dueño, que es la autoridad de las alianzas público-privadas y el PREP. Que el PREP El es el negociado. negociado de energía, o sea que eso no aparece en el contrato como diciendo pues de Costa Azul termina tal fecha, Ujú. Aguirre tal fecha, eso no está especificado. Por eso es que hay un riesgo de que esto lo alarguen. De hecho el contrato se puede alargar. Se puede. Y, Al igual que el de Luma. y el proceso podrían ellos, como no les interesa, como están cobrando sus fees, a lo mejor logran unas eficiencias operacionales y le pagan sus 100 millones de dólares al año, negocio redondo, y ellos arrastran los pies para realmente acabar con la energía que depende del petróleo y movernos a la energía renovable. Por eso es que este conflicto de intereses de New Fortress con Genera en cuanto al gas natural va a atrasar los procesos de implantación de la política pública de la energía renovable. Pero yo creo que también tenemos que tomar en consideración que para muchos de estos privatizadores y para el gobierno de Puerto Rico, el gas natural para ellos es una energía renovable, que sabemos que eso Que no lo es. no Eso es es falso. lo que queremos, y que también, aparte de la posibilidad de que se arrastre esa transición porque no quieran hacer la decomisión de las plantas, puede estar la situación de que las vayan a decomisar para entonces poner una planta de gas natural, que son y los poder intereses entonces que ellos suplirse de sí, ello. que esos son los intereses que hemos visto que favorecen y favorece la Junta de Sí. Control Fiscal. Es uno de los peligros que hay, que Sí. en vez de movernos a la energía renovable nos vamos a un derivado. El gas ¿verdad? natural lo llaman limpio porque ciertamente es más limpio que el combustible fósil, ¿verdad? El petróleo, pero no es energía renovable. Y tampoco es energía sostenible que generemos nosotros aquí. Claro, O sea, nos va a claro, como quiera costar cualquier necesitamos. conflicto en los lugares donde se produce el gas, nos va a afectar porque se va a elevar el precio, y ya lo hemos vivido con el petróleo toda la vida y con el gas natural ocurre constantemente. Le pasó a Europa, que son países desarrollados, ¿verdad? Que han tenido que pagar el gas carísimo por razón del conflicto con Rusia. Así que esto es algo que nos sujeta al mismo problema de no tener fuentes de energía locales que estén bajo nuestro control y que podamos controlar entonces los costos. Y yo quiero que repitamos, porque sé que lo hemos mencionado, pero no sé si lo dijimos como que expresamente, el término de este contrato, por cuántos años es este contrato, y otra vez ese fee, para que las personas puedan hacer su calculito de cuánto es lo que nos va a costar esto, por favor. Término de 10 años. 10 años. 10 años y los 22.5 millones anuales. anuales, Sujetos a más inflación. los incentivos que sabemos que son más que ese fee.
Así que, por favor, hagan la matemática de lo que esto va a costar y recuerden que eso todo sale de la tarifa y por lo tanto de nuestros bolsillos. Zoe, ¿te diste cuenta del tono de maestra que tuvo Jessica hoy? Sí, yo siempre quise ser maestra, pero después como que por alguna razón me fui abogada, nadie me orientó. Bueno, no sé si... Yo iba, antes de que me interrumpiera a mí misma, iba a señalar una diferencia que voy a llamarla positiva con el contrato de Luma, no porque realmente vaya a ser una mejora, sino porque yo creo que demuestra que las personas que han estado luchando en contra del contrato de Luma sí tienen la posibilidad de hacer un impacto, aunque sea, ¿verdad? No el que queremos, porque el contrato de Genera, contrario al contrato de Luma, incluye unas penalidades por poco desempeño. Claro, estamos ante unas penalidades que, igual que los incumplimientos, los tiene que señalar la Autoridad de Alianzas Público-Privadas, y no tenemos la esperanza ni la confianza de que vayan a ser muy efectivas el uso de esas penalidades. Y también que las penalidades, ¿verdad?, van a tener unos requisitos y unos términos y no necesariamente van a ser favorables para nosotros. Pero como en el caso de Luma nunca hubo penalidades en el contrato y ahora mismo hay un litigio contencioso que incluso vamos a estar en vistas evidenciarias en las próximas semanas, parecería que aprendieron, por lo menos en el sentido de vamos a tirarlo ahí, a escuchar parte de lo que se está presentando y evitarse problemas en el futuro. Así que esa es una diferencia que sí tenemos en el contrato, y también para demostrar que sí nos leímos el contrato y que no estamos aquí hablando de cosas que no están escritas. No veo más preguntas. ¿Algo más En el chat. Por ahora. Bueno, si no hay más preguntas en el chat, yo quiero exhortar, ¿verdad?, a todas las personas que nos escuchan a que no nos podemos rendir. Tenemos que seguir dándole la batalla a la Junta de Control Fiscal, a todos estos intentos de privatización que van en contra de nuestros intereses como pueblo, que van en contra de nuestro bolsillo, y que no escuchemos y demos por cierto lo que esa información que el gobierno nos tira por ahí, de que esto es bueno, de que esto es lo que necesitamos, de que esto no nos va, de que estas son tarifas razonables y de que esta gente tienen la experiencia, porque vamos, veamos los datos, veamos el contrato, y nos vamos a dar cuenta de que aquí no se busca para nada satisfacer los intereses del pueblo de Puerto Rico, sino de estas compañías privadas que lo que vienen es a lucrarse de esta colonia. Así que sigamos la lucha. Definitivamente vamos a tener más episodios sobre este contrato según vayamos estudiándolo más, así que manténgase pendiente. Siempre las instrucciones importantes de compartir este live y compartir el episodio, ¿verdad?, a través de las plataformas de podcast, para que podamos llegar a más personas con esta información que es tan importante y relevante para los tiempos que vivimos en Puerto Rico. Así que muchas gracias a todas las personas que nos sintonizan y los esperamos en el próximo episodio, que va a ser el número 18. Hasta el próximo jueves.